nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, 3 al 6. Gracias, podemos sentarnos. Señor, bendiga su palabra. Estaba meditando, hermanos, en cosas que nosotros caemos lamentablemente sin darnos cuenta. Hace años, hace unos 5 o 6 años, toqué más o menos el tema, pero con otro enfoque. Pero quisiera tocarlo de otra vez. ¿Sabe que nosotros somos personas que vivimos de nuestra memoria, verdad? Por eso cuando empezamos a perder la memoria por alguna razón, pues estamos desorientados, ¿verdad? Y la Biblia habla mucho de que atraer a la memoria, pero habla de las cosas positivas y también cosas negativas. Si nosotros estamos enfocados en el pasado, pues obviamente no vamos a poder ver lo que viene. Siempre ponemos el ejemplo ese de que, por ejemplo, en el carro nosotros tenemos bajo el parabrisas y es grandote, ¿verdad? Para usted poder ver por dónde va, pero el espejo retrovisor es chiquito. Eso tiene una razón. Abarca solamente una poca sección y está diseñado por los ingenieros que usted tenga el enfoque en la carretera y nada más vea de reojo, puede ver alguna cosa que ocurra. Yo recuerdo hace casi que 2 años cuando tuve el accidente en la I-95, que yo vengo en el carro, veo que se para la vía, ¿verdad? Por algo que sucedió arriba, se paró en seco, yo me paré también, pero lo primero que yo hago es ver por el retrovisor. Yo veo que hay un peligro adelante y me paré, pero al parecer alguien más estaba viendo nada más al retrovisor, porque esa persona que yo vi en el retrovisor, pues no frenó, vino a toda velocidad, a mi modo de ver, y gracias al Señor que tenía un carro que tenía un chasis bastante fuerte y me dio por detrás. Pero sabe, algunos dicen que cuando usted espera la cosa como que sale mejor porque lo espera, pero en cosas de choque, si usted lo espera, parece que el cuerpo se te pone más tensionado, qué sé yo, y dice, mire, los borrachitos que no saben nada, se bambolean y no les pasa nada. Bueno, guess what, yo no tomo. Y no puedo ser borrachito. Pero yo me agarré porque vi lo que venía detrás. Y como yo sé que todo golpe por detrás tiene consecuencias, yo me agarré fuertemente y pude recibir el golpe y todavía he tenido consecuencias. De manera que una de ellas es que, bueno, la cuestión de la columna y eso y otras cosas que no valen la pena mencionar. Pero yo estaba enfocado en mi parte de adelante, si no yo hubiese tenido también una consecuencia igual que el que me chocó a mí, por no estar pendiente de lo que viene adelante, sino nada más el pasado. Así que si quedas enfocado en el pasado, pues no verás lo que viene por delante. Y parece como un cliché, ¿verdad? Algo que, sí, es como repetitivo, pero es lamentable que muchos de nosotros moldeamos, y de hecho es así, nosotros moldeamos, somos personas, tenemos una educación que nos dieron nuestros padres en el pasado y todavía nos recuerda. Cuando estuvimos acá a Elena y a Julián, pues le dijimos que ustedes tienen un compromiso, ¿verdad?, de enseñar a sus niños en las cosas del Señor, porque la Biblia dice en Proverbios, instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y cuando una persona es mayor ya, recuerda las enseñanzas positivas de sus padres. Lamentablemente también hay traumas en la Biblia que le llaman de otra manera, ¿verdad? Pero usted puede tener un trauma, pensamientos recurrentes del pasado, y eso le amarga el futuro si no lo sabe desechar y poner en su propio lugar. Y vamos a tocar algunos puntos para más o menos nosotros entrar en el tema, ¿verdad? Pero
fíjense que es un grave error, ¿verdad? Nosotros mirar al pasado con los ojos del presente. Solamente rapidito algunos dichos que han dicho algunos hombres, valga la redundancia. Por ejemplo, Thomas Jefferson, prócer, presidente en los Estados Unidos, él pudo decir: me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Otro, Winston Churchill, dijo: si el presente trata de juzgar al pasado, perderá su futuro. Friedrich Wilhelm Nietzsche, pastor alemán que tuvo un protagonismo muy interesante en la Segunda Guerra Mundial, él dijo: solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Gabriel García Márquez, hombre, poeta y escritor colombiano, pudo decir: recordar es fácil para el que tiene memoria, pero olvidarse es difícil para quien tiene corazón. Y algo de amor, dice: no mires hacia atrás porque puedes recordar que hubo un corazón que no te supo amar. Ay, papá. Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Eso tiene mucha gente que ha repetido y se ha adjudicado ese pensamiento, pero sigue teniendo sentido. Si usted no aprende de las lecciones del pasado, está obligado o está condenado a repetirlo, porque sencillamente no tiene, digamos, la libertad de liberarse del pasado. Bienvenidos, bienvenidas todas. Pueden pasar y sentarse, contentos de tenerle acá. Así que son algunos pensamientos y quiero mencionar algunas cosas en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 19, nosotros tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Usted sabe el caso de esa ciudad, una ciudad perversa. Había caído en lo más bajo, inclusive entregando sus cuerpos de una manera pecaminosa a hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y de allí viene el término que hoy se usa, el sodomismo, para referirse al homosexualismo. Pero Dios decidió poner fin a esa ciudad después de haber escuchado el argumento de Abraham, ¿verdad? Señor, no, porque pueden haber justo allí 50, 40, 30, 10 y no encontró ni uno. Así que Dios decidió poner fin a esa maldad. Entonces, Génesis 19, el versículo 13 nos dice, Dios hablando: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Eso eran los ángeles que habían llegado allí para destruir esa ciudad. Entonces, el versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, estos ángeles agarraron a Lot y a la familia de Lot, incluyendo su esposa, y los sacaron. Porque cuando ellos estaban allí, llegaron los ángeles y entonces los hombres de la ciudad empezaron a forzar la puerta. Y sabe, saquen a estos hombres para conocerlo. Esto es para, en el sentido poético, conocerlo. Querían tener relaciones sexuales con los hombres, esos hombres. Y pues la ira de Dios llegó al punto. Aquellos ángeles sacaron a Lot, que decidió, inclusive por la generosidad de lo que se llama el ser hospedador en aquellos tiempos: yo te entrego hasta mis hijas, pero no le hagas nada a estos visitantes. El honor de los visitantes era muy grande, el que tú te mostraras y los cuidaras. Pero ellos dijeron: no, Señor, nosotros queremos a estos hombres. Aquellos hombres, en un acto de sobrenatural, tomaron a Lot y a su familia, las entraron, y después dijo el versículo 17: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora, él había dicho en el versículo 17: Dios, no mires tras ti, escapa por tu vida, no pares. Unas lecciones sencillas. Era que ni siquiera ves hacia atrás, porque yo te estoy dando el futuro de salvación, el futuro de libertad. Y dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.
Ahora, esa llanura donde se ha descubierto hoy en día la arqueología, hay una cantidad asombrosa e inexplicable de azufre en toda esa región. Y es un azufre que se enciende rápidamente. Se han visto los arqueólogos que esas pequeñas piedras, al ponerle un encendedor, enseguida agarran candela. Y esto es un testimonio del pasado de lo que Dios hizo allí. Ahora ahí no hay nada, pero han encontrado en la arqueología, en las excavaciones, restos de civilizaciones milenarias de hace miles de años. Entonces, es algo impresionante. Aquí nosotros tenemos el mapa al sur o al noreste del Mar Salado o el Mar Muerto que llaman. Esta es una reserva increíble de sal. Es una cosa que usted puede flotar allí. Nosotros tuvimos el privilegio de visitarlo y de verdad yo floté en el mar. Pero tuve el error de hundirme en la primera parte y me entró en los ojos y bueno, eso me quemó los ojos por la cantidad de sal que tiene, una densidad muy grande. Pero lo cierto es que ahí no hay vida, por eso le dicen el Mar Muerto. Entonces estas ciudades estaban allí, al sur, de esta, y ahí están las fotos donde se ve las llanuras y toda la parte del mar, del Mar Salado o el Mar Muerto, y desde donde se cree que estuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por aquella mujer haber volteado hacia atrás, no ver el futuro y desobedecer, fue hecha una estatua de sal. Y saben, han descubierto extrañas figuras que algunos le llaman la estatua de sal. Esta por lo menos le llaman la estatua de sal, está en esa área. ¿Quién sabe si será la mujer de Lot allí? Pero es demasiado como cercano, casualidad, que en el valle de Sodoma y Gomorra, que hayan montañas de sal y azufre, esté en una forma humana grande. ¿Quién sabe que sea o no? Puede ser, pero el hecho es que está el testimonio allí de lo que pasó en algún momento. Ahora, la Biblia nos habla de varios versículos que nos hablan del pasado. Isaías 43 y 18, en un momento en que Dios estaba tratando con la nación de Israel, le dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis la memoria de las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Allí, sencillamente, Dios estaba tratando con la nación de Israel de que no hicieran memoria del pasado, porque Él iba a hacer algo. Ellos estaban en cautiverio, ellos estaban en esclavitud, y Dios les dijo: no sigan pensando en las cosas del pasado y de su propio pecado. Yo voy a hacer cosas nuevas. A la vez, esta era una profecía de lo mejor que vendría, que Dios traería pronto a la luz. Y luego, más tarde en Isaías, Él dice: el pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. Y eso es hablando de la profecía de Cristo que vendría a traer la luz. Así que piensa en el futuro. Si tú te enfocas en el pasado, ves las cosas que te hizo una tía, una abuela, tu mamá, tus padres, un ex compañero o ex marido, lo que sea, te va a traer amargura en tu corazón y eso va a moldear tu presente. Usted no ha visto que hay personas que están con un mal carácter, por ejemplo, o tienen una personalidad definida porque están amargadas. Yo espero y aspiro que no sea el caso de ninguno de mis amados hermanos acá, que tienen una personalidad que mírame y no me toque, por ejemplo, y siempre están pensando en las cosas que alguien le hizo. O algunos que se han atrevido a decir, y estos oídos lo han oído, y lo que hago es orar, porque ¿qué más puede hacer? Es que no, pastor, sí, esto y esto, perfecto y tal. Y aquella persona, no me hable de ese tema, porque esa persona no la paso. O no, ese vecino, no, ni. Eso sí es verdad, no me toque esa tecla, porque es nula. Es increíble. Estás entonces tocado por el pasado y eso está moldeando tu futuro o está moldeando tu presente, que es peor. Así que tienes algo, hermano o hermana o amigo o amiga, que está en el pasado que no has resuelto. Eso sin querer puede estar haciéndote daño.
Primera de Pedro 4:3 nos dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Así que el apóstol nos habla, inspirado por el Espíritu Santo, que dejes el pasado atrás. Basta esas cosas. Mire, el creyente en Cristo desafortunadamente puede caer en el pecado. Y tú sabes cuándo es que nosotros caemos en el pecado, que el Señor nos libre. Es cuando estamos meditando las cosas de la carne y meditando las cosas del pasado, que antes era un placer para nosotros. Las glorias pasadas son hoy mi vergüenza, dice un himno. Así que deja el pasado atrás. No estés enfocado o enfocada en las cosas del pasado, porque puede traer amargura en tu alma. Hay cosas positivas que tú debes pensar y meditar en el pasado. Por ejemplo, nuestra salvación. Nuestra salvación fue lograda por Cristo ¿cuándo? En el pasado. Y ese aspecto de la salvación nos habla de tres cosas importantes. Cristo murió en la cruz hace más de 2000 años y está registrado en la historia. Han querido borrarla de la historia. Es más, hoy en día los libros hablan, no dice antes de Cristo, sino dice antes de la era común. O sea, ¿quién quiere borrar la historia de Cristo? Y Cristo cuando murió en la cruz, hay 3P de la salvación, que siempre me gusta hacerlo por esta parte acrónima, que es P, que nos salvó de la paga del pecado en el pasado. La paga del pecado que te condenaba a ti y a mí, Él la llevó en el Calvario, porque Él sabía la cuenta que teníamos y que íbamos a tener. Es más, al nacer en este mundo ya somos pecadores, pero tranquilo, Cristo llevó la carga inmensa de tus pecados en el Calvario. Pero hay que hacer algo, no solamente saberlo, sino apropiarse de esa salvación, aceptar a Cristo, creerle como tu Señor y Salvador, poner tu confianza y vivir para Él. No es una cosa, sí, yo creo en Él, todo el mundo cree. Eso no es así. Hay que tener un cuándo, un dónde y un cómo. Tú entregas tu vida al Señor, reconociendo tu condición de pecador o pecadora, y diciéndole, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que soy un pecador o pecadora perdida, y veo que hiciste en la cruz del Calvario por mí, derramaste tu sangre. El Padre derramó la ira que a mí tocaba. Dios desamparó a Jesucristo en el Calvario para ampararnos a nosotros. Fue puesto en aquel sepulcro y resucitó con poder al tercer día. Gloria a su nombre. Pero también dice en Job, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Él anhelaba los tiempos en que Dios le pasaba, porque es que estaba pasando por una situación que yo creo que ningún humano ha pasado. Bueno, hubo uno que lo pasó con creces, fue el Señor Jesús. El único ser humano que estuvo desamparado realmente de Dios y de los hombres, y lo hizo para ampararnos a nosotros. Pero Hebreos capítulo 10, versículo 32 nos dice, pero traed a la memoria los días pasados, esto es algo positivo, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate por padecimientos. Es decir, recuerda los momentos, y ahí sí nosotros estamos bien malos, porque tenemos memoria para las cosas malas, pero las cosas que nos hacen bien, ay, ¿cuándo? Yo no me acuerdo de eso. El salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y ¿qué? No olvides ninguno de sus beneficios, porque somos muy dados a olvidar. ¿Y qué cosa, verdad? Olvidamos lo bueno, pero lo malo lo tenemos allí. Hermanos, si eso el enemigo lo usa para amargar nuestro día y para no hacernos avanzar en las cosas del Señor. ¿Alguien que diga amén? Bueno, Eclesiastés 7:10 nos dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. El predicador Salomón pudo decir esto para darnos a entender que no estemos concentrados en el pasado. No, estos tiempos bonitos que yo tuve. Como que viviendo las glorias pasadas. Hermano, sigue adelante, deja eso atrás. Bueno y malo, concéntrate en el futuro. Así que tu pasado no defina tu
presente o tu futuro, a menos que sean cosas buenas, de lo que tus padres se han hecho, del momento en que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, que debe ser un momento en que no se te olvida jamás. Y en esto yo debo hacer la aclaración porque aprendí en mi tiempo de creyente y como pastor que hay personas que honestamente no recuerdan el día exacto. Y está bien. Yo yo lo recuerdo. Día 14 de octubre, año 1977, día viernes a las 9 de la mañana, y sé en el comedor de la casa en Valencia, Venezuela. Era hace una vez. Me acuerdo clarito cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador, habiendo defendido el Evangelio en todo momento. Pero eso no es una cuestión que es ley para todos. Hay algunos que se acuerdan que entregaron su vida al Señor, pero no sé, en un campamento, en su juventud. Y lo importante es que ahora le siguen y viven una vida para el Señor. Cuando hay otros que dicen, yo levanté la mano en en una reunión, y el pastor o el predicador me dijo, ¿usted es salvo? Nadie te dice a ti cuándo eres salvo. Entonces tienen eso y sus frutos no son consistentes con uno que ha creído en Cristo. Entonces hay que examinaros a vosotros mismos, no sea que estéis reprobados. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Romanos 3:25 nos dice, hablando del Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso sí, los pecados pasados, una vez para el creyente, han sido ya puestos en el olvido. Y sabe que traer los pecados de alguien, y eso ha pasado con nosotros los seres humanos. Pero yo sé que tú antes hacías esto y esto, o tú hiciste esto y esto y esto. El Señor ya me ha perdonado. Estás prestándole tu boca a Satanás, porque Satanás, su nombre es el acusador de los hermanos. Si Cristo te perdonó, si ya clavó tus pecados y la condenación en el Calvario, ¿quién es esa persona, o yo, o quien sea, para traer memoria de esos pecados? Quien trae pecados de un creyente a la luz es simplemente uno que está prestando su boca a Satanás, porque Satanás es el único que le gusta traer cosas del pasado. ¿Sabes cuál debe ser tu respuesta? Eso ya fue clavado en la cruz del Calvario. Apártate de mí, Satanás. A lo mejor se ofende. Pero sí, si usted está con esa situación, usted está siendo un hijo del diablo, usted está prestando su boca. Cuidado, el creyente puede prestar su boca al diablo también. Acuérdense de Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra, cuando le dijo que eso no te acontezca, Señor, no vayas a la cruz. Hay una parte negativa cuando en Ezequiel 21 y 24 se nos dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Esto tiene un contexto, no puedo ahondar en eso, pero es que la nación de Israel había traído a la memoria, es decir, había expuesto su corazón pecaminoso, no entregado en arrepentimiento al Señor, y eso hizo que el Señor lo castigara a la nación de Israel poniéndola en esclavitud. Así que no traigas a la memoria pecados, porque el pecado que uno lo confiesa al Señor y se aparta, uno alcanza misericordia. Pero no deberíamos estar repitiendo ese pecado, porque ya lo entregamos al Señor, ya nos arrepentimos. En el Salmo 77 es algo lo que yo mencioné al principio, que Asaf decía, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Él estaba sin descanso, estaba estresado, estaba deprimido. Y él dijo, él decía, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba, me desmayaba en espíritu. Algo cercano a la realidad, algo que se vive quejando, que se desmaya, que no tiene paz. Un creyente no puede estar en eso, hermano. Es decir, puede estar, pero tiene que confrontar su situación con el Señor, porque hay algo que le está produciendo eso. El creyente tiene que tener la paz del Señor. El Señor tiene que estar en su corazón, en su noticia. Está demostrado aún para los psicólogos que no puede haber en el cerebro un sentimiento de gozo, alegría y cántico y tristeza a la vez. Por eso la Biblia dice, canta al Señor, alaba al Señor.
y ahí echas toda tristeza a un lado. Amén. Entonces él dijo, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años a la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Salmo 77, lea ese Salmo 77, ahí está como una descripción de todo lo que estamos hablando en esta predicación. En Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No tengas angustia por el pasado, hermano. Si entregaste tu vida al Señor, tu pecado que te condenaba, tu pecado judicial, fue clavado en la cruz del Calvario. Ya no tienes que temer del juicio eterno, porque la salvación que Cristo da es eterna. Mi Padre que me las dio es más poderoso, es el Dios, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y nadie las puede arrebatar de las manos mías, dice el Señor Jesús como buen pastor. Y el Espíritu Santo es el que nos sella, nos garantiza que esa es una transacción eterna, cumplida e inviolable. Por eso es que somos salvos por la eternidad. Amén. Gloria al Señor por eso. Lo demás habla del sacrificio del Señor. Con una sola ofrenda en el pasado hizo para siempre perfecto a los santificados. Todo creyente aquí presente es eternamente asegurado en la salvación que Dios le dio. No tenemos que pensar en el pasado, no tenemos que pensar en cosas, y debo decir que a veces nosotros vivimos en amargura. ¿Saben por qué? Porque no hemos perdonado en nuestro corazón a otros. Cuando Dios nos perdonó a nosotros todos. Yo ponía un ejemplo y hablábamos el viernes acá, que usted se lo perdió si no vino. El viernes hablábamos de que yo supuestamente le debía $10,000 a un hermano. Y este hermano me vio en angustia y me dijo, mire, pastor, deje eso así. Ojalá, ¿verdad? Deje eso así. El Señor me ha dado un recurso y eso lo entregamos, yo no sé qué más, etcétera. Un ficticio, ¿verdad? Y yo muy alegre, muy contento. Y llego y hay un hermano que me debe $100. Y yo lo agarro y le digo, ¿cuándo me vas a pagar tú la cosa que me debes? Yo, concho, Gilberto, es que todavía no estoy. No, a mí no me interesa. Eso está generando interés. Usted tiene que pagarme, porque si no voy a tener que denunciarte. Y voy con eso. Usted se dirá, ay, qué injusticia. Eso lo dijo el Señor. Pero eso ocurre hoy en día. ¿Y sabe cuándo ocurre? Cuando nosotros tenemos, como dicen los dominicanos, un pique. Los venezolanos decimos, tenemos una culebra enrollada. No sé cómo le dirá usted en su país. Tenemos cosas, rencores contra otras personas. Y la tenemos allí siendo creyente. Y usted dirá, yo con todo el mundo. Pero eso yo no lo perdono jamás. Eso es como el Señor te perdonó a ti completamente tus pecados que te llevan a la eternidad de condenación, y tú no vas a perdonar a un hermano. Cualquier cosa, tú tienes que perdonar, perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó a vosotros. Entonces, ¿qué es vivir enfocado en el pasado? Uno, ¿por qué no se puede vivir enfocado en el pasado? Uno, porque nos descalifica del propósito de Dios. Nos descalifica completamente. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Sabe qué? Cuando ellos araban, usted ve por el avión ahorita, usted ve esos campos derechitos todos, esos surcos. Esos surcos en el pasado que estaban derechitos tenían una razón. Tenían una forma, un método. Era que el que araba, pues ponía su mirada en un objeto fijo adelante. Pero cualquiera que miraba hacia atrás o por su hombro, la cosa se le iba por un lado. Y quedaba totalmente torcido. El Señor trajo esto a colación y dijo, pues ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino de los cielos. No mires hacia atrás. 2, porque Dios quiere que olvides el pasado. Isaías nos dice que Dios no se acordará de las cosas pasadas, pero nos dice, no te acuerdes tú de lo que yo te he perdonado, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Y Dios dice en profecía, yo hago cosas nuevas, y de hecho lo hizo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Así que perdona y déjalo ir. Si tienes a alguien, algún daño en tu corazón por alguien que te hizo algo, déjalo. Porque estás diciendo que Dios te perdonó en grande y tú no perdonas una cosa por más chiquita, por más grande que tú la creas. Es chiquita delante de lo que Dios te perdonó. Así que ahora mismo libera perdón y dice, Señor, yo perdono a fulanito o a fulanita para siempre. Puede que estén muertos. Hay gente que tiene todavía bronca con sus padres, con una antigua abuela, una nieta, una qué sé yo, está muerta. Yo ni siquiera la visito en la tumba. No, cuidado. Cuidado. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Recuerda, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Número 3. ¿Por qué? Porque nos impide ver las cosas nuevas que Dios está haciendo. Ya mencionamos 2 Corintios. Esto tiene garantía en Apocalipsis. Nos dice, yo hago cosas nuevas todas. Y le dijo a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eso tiene un sello de garantía. Dios todo lo hace nuevo. Así que no estés mirando hacia atrás y perdona, cualquiera sea la cosa, para que veas cómo viene sobre tu mente, sobre tu vida, liberación. 4. ¿Por qué? Porque se nos manda a olvidar y a extendernos hacia lo que está delante. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escuche, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Eso está claro? Otra vez, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que me queda por detrás. A lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está clarísimo. Filipenses 3, 12 al 15, hermanos, extiéndase hacia adelante y olvídese del pasado porque le va a frenar su futuro. Amén, en todo aspecto. 5, una clave, y con esto se los dejo. Hebreos 12, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Usted no cree ni en el pastor. No crea en hombre. Podemos fallar. Crea en el Señor Jesucristo, ponga sus ojos en Él, considere, es el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de donde pronto volverá. Así que considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no te desanimes hasta desmayar. Tenemos el ejemplo perfecto del Señor. Hay muchísimo que explicar acá, pero creo que usted lo ha agarrado todo, ¿verdad? Y si quiere verlo después, bueno, nuestra hermana lo va a poner en el video y tome notas también. Así que, en repaso, 1, eso nos descalifica del propósito de Dios, si usted se está enfocado en el pasado. 2, porque Dios quiere que tú olvides el pasado, y yo también. 3, porque nos impide ver las cosas nuevas que Dios está haciendo. Y 4, porque se nos manda a olvidar y a extendernos hacia lo que está delante. 5, y por último, la clave es mirar al Señor para no volver atrás.